Muy buenas noches, estimados aprendices, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión en línea del curso Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Quiero informarles que esta semana, pues, tuvimos algunos inconvenientes con la plataforma Sayuna, ustedes se habrán dado cuenta. Había una información de mantenimiento normal de la plataforma que debió realizarse el día martes. El día miércoles debía entrar la plataforma ya en uso, pero no fue posible. Por lo tanto, el día miércoles hubo interferencia en la plataforma, al igual que el día jueves, que era nuestra sesión en línea. Por eso no se pudo dar. Por eso tuvimos que reagendar esta sesión en línea, la tercera del día 17 de julio, y hacerla pues por esta vía y dejar pues la grabación montada en este video YouTube. Parece ser que ya la plataforma se empieza a restablecer. Escucho pues en los comentarios de los demás instructores del SENA, quizás la semana entrante ya tendremos normalidad. Me imagino que han tenido inconvenientes pues para entrar, para revisar los documentos, para enviar las evidencias, pero pues les aviso que ya superamos, digamos, esa situación que debió ser solo para el día martes, pero que se terminó prolongando realmente hasta el día viernes. Les recuerdo, yo soy José Mauricio Hernández Sarmiento, soy médico y antropólogo, soy el instructor para este curso. Las fechas del curso no se modifican, pues aunque tuvimos 2, 3 días sin plataforma, pues las fechas las quiero recordar que están igual. El curso se inició el día 26 de junio y va a terminar el 31 de julio. Sin embargo, las evidencias se van a recibir hasta las 12 de la noche el día 29 de julio. Esto con el fin de que el día 30 estemos calificando las últimas evidencias y el día 31, antes de mediodía, podamos pasar la información respectiva a quienes son los que aprueban pues el curso. Recuerden, la primera semana tuvimos como tema principal los lineamientos normativos, las leyes que protegen y restablecen los derechos de las personas víctimas de ataque con agente químico. Las evidencias de esa semana eran un cuestionario y un mapa mental sobre las leyes. Si alguien no ha podido hacer el cuestionario o tiene pendiente ese mapa mental, recuerde que lo puede igualmente hacer. Incluso se recibe en la plataforma hasta las 12 de la noche del día 29. La segunda semana hablamos sobre el protocolo ya de atención en el servicio de urgencias. Sin embargo, repasamos también lo que es el protocolo de la atención prehospitalaria y también repasamos el tema de los elementos de material probatorio, los elementos que debemos en el servicio de urgencias o en los servicios médicos prehospitalarios recolectar con fines forenses. Hablamos de ellos también. Las evidencias de esa segunda semana también fueron un cuestionario. Si no lo han podido resolver, pues los invito a que lo hagan, hay tiempo todavía. Y vimos un estudio de caso de una señora que iba con su hijo y es atacada por un desconocido. Y sobre ese estudio de caso, pues se resolvían algunas preguntas relacionadas sobre cómo debió ser la atención de esa paciente. Y aquí estamos en esta tercera semana que en realidad inició el día 14 de julio, ¿sí? El 16 era el día de ayer jueves, pues era el día de la sesión en línea que no se pudo hacer, pero esta semana pues va hasta el día 20 de julio. Ya vamos a mirar cuáles son las evidencias y los temas sobre esta semana. Esta semana también tendremos 2 evidencias, ya vamos a hablar de ellas. Las cuales pues ustedes espero que puedan cumplir cabalmente. El tercer tema entonces de esta semana son los primeros auxilios psicológicos y el apoyo sociofamiliar. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje para esta tercera semana? Son
generar relación con situaciones reales en las cuales se tenga que abordar el manejo psicológico de las víctimas y se evite la revictimización de acuerdo con el protocolo establecido. Entonces vamos a ver cómo debemos actuar ante un caso de violencia por ataque con agente químico desde el punto de vista psicológico. Resulta muy interesante porque lo que aprenderemos en esta unidad, lo que vamos a repasar en esta sesión, pues nos servirá en realidad para atender primeros auxilios psicológicos ante posibles eventos de otros tipos de violencia, ¿sí? Entonces vamos a generar pues situaciones reales en las cuales nosotros debemos actuar, vamos a hablar de ellas, y el segundo resultado de aprendizaje es aplicar los primeros auxilios psicológicos teniendo en cuenta la guía de atención y la normatividad vigente. También, así como en los primeros auxilios clínicos tenemos una mnemotecnia que es el ABCDE, en los primeros auxilios psicológicos también tenemos la misma mnemotecnia, vamos a hablar de ella y vamos a hablar de las situaciones reales y de la manera como debemos actuar frente a un caso de esto. Las evidencias para esta semana, la primera es un foro sobre el manejo psicológico a las víctimas por agentes químicos. Ser víctima de una agresión por agente químico se considera un evento traumático que desencadena una serie de reacciones de estrés agudo con manifestaciones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales. Es por este motivo que los profesionales de la salud debemos estar preparados para brindar primeros auxilios psicológicos y evitar así cualquier tipo de revictimización. Por consiguiente, para esta evidencia es preciso revisar el material de formación, primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar, haciendo énfasis en los primeros auxilios psicológicos, y luego es preciso generar una discusión en el foro temático con relación a situaciones reales en las cuales se tenga que abordar el manejo psicológico de las víctimas y se evite su revictimización. Recuerden que el debate es muy importante, por lo que luego de su intervención en el foro sería interesante que se dé a la tarea de leer la participación que sus otros compañeros han hecho en el foro y dentro de un ambiente de cordialidad y respeto comentar al menos la participación de dos de los compañeros en una forma positiva, reflexiva y crítica. Pero entonces vamos a ver, vamos a hablar cómo es ese manejo psicológico de una víctima de ataque con agente químico. ¿Cómo debemos nosotros actuar en ese momento? ¿Qué pasa si nosotros estamos por ahí, seguramente en una atención prehospitalaria, nos encontramos en la calle o apenas ingresando al servicio de urgencias y tenemos la oportunidad de brindar unos primeros auxilios psicológicos? Ahora, ¿por qué es tan importante empezar los primeros auxilios clínicos? Porque es preciso, como lo veíamos la semana pasada, retirar al paciente de la exposición al ácido, perdón, o al agente químico, retirarlo rápidamente, protegerlo y iniciar cuanto antes el lavado, pues para evitar secuelas. ¿Por qué debemos hacer una intervención en primeros auxilios psicológicos igualmente para evitar secuelas, para evitar que esa persona con el tiempo empiece a tener secuelas, mmm, síndrome de estrés postraumático, en fin, muchas otras secuelas que le puedan generar daño? Entonces, en la medida de que nosotros seamos oportunos y tengamos la oportunidad pues de iniciar esos primeros auxilios psicológicos, le estaremos evitando al paciente seguramente unas secuelas posteriores. Entonces, lo primero que debemos hacer es, si nos encontramos una persona víctima de un ataque con agente químico, es actuar con serenidad, transmitir calma. Será difícil, sí, por supuesto la persona víctima estará muy angustiada, muy acelerada, pero nosotros somos los llamados a actuar con serenidad y transmitir calma. Si yo no soy capaz de hacerlo, no soy capaz de tener esa serenidad y esa calma, pues es mejor
dejar un espacio y no meternos pues a hacer ese primer auxilio psicológico. Si yo soy capaz de actuar con serenidad y transmitir calma ante una persona en estado de estrés agudo, donde seguramente la persona teme por su propia seguridad y quiere salir corriendo, si yo soy capaz de mantener esa serenidad y calma, pues estoy llamado a prestar esos primeros auxilios psicológicos. Entonces, lo primero es mantener la calma. Ese es el primer punto. Lo segundo es tratar de buscar cierta privacidad para generar confianza y confidencialidad y tratar, como en los primeros auxilios clínicos, retirar el paciente víctima, retirar a los curiosos y tener un punto de confianza, de privacidad en el cual se genere eh, una, un diálogo pues en el cual usted primero le va a abordar algunos temas psicológicos a esa víctima. Entonces, guardo la calma y retiro a la víctima a un pequeño espacio creando una atmósfera de confianza. El tercer punto sería saludar y presentarse. Es importante que esta persona escuche de viva voz cuál es nuestro nombre y cuál es nuestra intención. Entonces, señora, ¿cómo está? Permítame, soy bueno, Mauricio, soy auxiliar, soy bombero, soy mecánico, soy médico, soy psicólogo. Bueno, decir quién es usted, ¿no? Soy un miembro de la policía, soy un auxiliar de enfermería. Le digo mi nombre a la persona víctima y le digo quién soy yo y le expreso mi deseo de ayuda. Señora, yo la voy a ayudar, venga para acá. Me llamo Mauricio, yo la voy a ayudar, ¿no? Estamos aquí, vamos a empezar a hacer la atención, vamos a llamar a pedir ayuda, vamos a lavarla, déjeme mirar qué fue lo que sucedió, vamos a llamar a la policía, vamos a llamar a sus familiares, vamos a llamar a la ambulancia, ¿sí? Presentarse y explicarle cuál es el plan, porque la persona está en un momento de total vulnerabilidad y temor, ¿no? Puede llegar a pensar que esa ayuda en realidad no es ayuda, sino es otro victimario que quiere seguirle haciendo daño, no sé. Hay mucha desconfianza en una víctima que acaba de ser atacada con un ácido y que se le acerque una persona, pues lo mínimo y lo primero que hay que hacer es explicarle cuál es mi intención y explicarle quién soy yo, por qué estoy ahí, por qué quiero hacerle esa ayuda, ¿cierto? Eh, perdón. Voy a preguntarle al paciente qué es lo que más le afecta, qué es lo que más le duele, qué es lo que más le preocupa en ese momento, ¿sí? Puede que para mí esté identificando unas prioridades, pero para el paciente en ese momento está teniendo otras prioridades. Entonces, una vez me presento y le explico cuál es el plan, yo le voy a preguntar, señor, señora, ¿qué es lo que más le afecta? ¿Qué necesita? ¿Dónde le duele? ¿Qué, qué temor tiene? ¿Tiene miedo de que el atacante sigue aquí cerca? De pronto yo no me he dado cuenta quién es el atacante, pero puedo preguntarle a la señora qué le preocupa o de pronto el paciente estaba, como el caso de la semana pasada, con un hijo, con un familiar, y el familiar se pierde, se desaparece. Me preocupa a mi familiar, ¿qué le pasó? ¿Cierto? Mm, debo preguntarle claramente a la víctima qué es lo que le preocupa, qué necesita en ese momento. Y acto seguido voy a buscar una solución al problema en consenso. O sea, si me dice, no, necesito llamar a mi familia, necesito buscar a mi hijo, me está ardiendo mucho la cara. Bueno,
tengo miedo porque me van a volver a atacar. Entonces, ¿cuál es la solución que yo propongo? Y no la voy a imponer, le voy a decir, listo, voy a buscar agua para empezar a lavarla, ¿cierto? Listo, voy a preguntar por su hijo, listo, voy a llamar a una persona para que nos ayude con la búsqueda de su familiar, si es que está por aquí cerca o qué fue lo que sucedió en realidad. Pero la búsqueda de la solución al problema que ella me plantea la debo discutir, no imponer, ¿sí? Debo hablar con amabilidad y delicadeza, no puedo, pues en uno de esos momentos, pues es fácil elevar el tono de la voz y traer un léxico agresivo, ¿no? De pronto con palabras soeces, en fin, y eso puede generar más tensión en el ambiente. La gente está gritando, la gente está de pronto maldiciendo, pero en ese momento yo, que estoy prestando mis primeros auxilios psicológicos, que estoy llamado a generar serenidad y calma, debo hablar con amabilidad y delicadeza. No me puedo poner a gritar, perdón, no me puedo poner a gritar ni a utilizar palabras inadecuadas que generen mayor tensión en el ambiente. Mantener una comunicación permanente, verbal y no verbal, puede ser que la persona no quiera hablar, y el único que está hablando soy yo, la persona como una reacción a un estrés extremo, una situación de angustia extrema, se queda callada, pero yo voy a tratar de mantener la comunicación verbal y no verbal, también entendiendo un poquito digamos, la cultura, la edad y el género de la paciente o del paciente que estoy atendiendo. Si es un niño, seguramente la comunicación será diferente. Si es una persona de edad, un anciano, debo usar palabras diferentes. Si es una persona más joven, pues podré utilizar otras palabras diferentes. Pero no voy a forzar pues esa comunicación, pero la voy a mantener, así sea a través de gestos no verbales. Eh, Esto importantísimo, no hacer preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué la atacaron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué hizo usted para que la atacaran? Ese es el peor error que podemos cometer. Estaremos tentados a hacerlo, ¿no? A conocer un poquito más el contexto de la situación, pero ese tipo de preguntas de por qué la atacaron, quién era él, eh, qué fue lo que usted de pronto hizo, por qué la atacaron, pues ese tipo de preguntas revictimizan al paciente o a la paciente. Yo no le voy a preguntar eso, le voy a preguntar por lo que está viviendo en este momento, por su situación de salud, por sus angustias, pero no me voy a las razones de por qué fue el ataque. Eso en ese momento no me debe importar. Y debo evitar al máximo hacerlo porque genera revictimización. Entender si la paciente de pronto nosotros estamos apresurados a llamar a los servicios de asistencia, a la policía, medicina legal, la ambulancia, pero debemos entender y escuchar si la víctima requiere avisarle a la familia. No, voy a llamar primero a la policía. No, ella insiste, ya necesito llamar a mi hija, necesito llamar a mi esposo, necesito llamar a mi hermana. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y así para nosotros sea, no, esta paciente hay que llevarla rápido al hospital, voy a llamar a los servicios de urgencia. También recordar que para la paciente lo importante es llamar a su familia y ayudarla
a establecer esa comunicación. Eso será importante. Si no, puede generar una frustración y mayor ansiedad. Y la ansiedad va subiendo, subiendo el tono, se la llevan al hospital, de pronto allá va a ser todavía más difícil establecer esa comunicación y se pierde la oportunidad de que ella hable con su familia. Entonces, si nuestra víctima está pidiendo acompañamiento, aviso, llamada hacia un familiar, es muy importante ayudarla en eso. Y las dos últimas cosas, si yo ya inicié, si yo me ofrecí, me siento preparado para prestar esos primeros auxilios psicológicos, esos primeros auxilios psicológicos van a ayudar mucho a mi paciente. eh, Tienen un inicio, pero también tienen un punto final. Y en ese punto final hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es servir de enlace con el siguiente nivel de atención. Entonces, si llegan los paramédicos, yo, listo, me quedo hasta ahí y soy el enlace. Les digo a los paramédicos, mire, aquí lo que sucedió fue esto, esto, esto y lo otro. ¿Sí? Si es la policía, pues yo también sirvo de enlace y puedo lograr explicarle a la policía lo que sucedió, las primeras cosas que sucedieron. Si es la familia la que llega, yo también sirvo de enlace y les digo, mire, yo me llamo tal, estaba aquí y eso es lo primero, ser enlace. Y segundo, entender que nosotros no estamos obligados a ir hasta el último punto. O sea, ya cumplimos con nuestra labor, porque también nos dice la guía y nos lo recuerda, debemos saber que nuestra atención tiene un punto final y ya dejamos a nuestra paciente, a nuestra víctima, en manos de personas profesionales que le van a prestar servicios, atención médica, psicológica, psiquiátrica. Yo no debo decir, no, no, yo la llevo al hospital, no, yo me quedo con ella, no, yo estoy con el psiquiatra, no. Usted empezó, hizo sus primeros auxilios psicológicos, sirvió de enlace, pero esa, ese servicio, esa atención de primeros auxilios psicológicos, pues tiene también su límite, porque luego le puede generar a usted una frustración o usted sentirse con la necesidad de que usted tiene que llegar hasta el último momento de la atención de esa persona, cuando probablemente esa atención pues tuvo un momento de inicio, pero también tiene un momento final, ¿cierto? Entonces, tenerlo claro, tener hasta dónde llego y hasta dónde no llego, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que debemos tener en cuenta para brindar los primeros auxilios psicológicos. Actuar con serenidad y calma, generar un espacio de privacidad para tener una atmósfera de confianza y de diálogo, saludar, presentarnos y explicar quién soy yo y cuál es mi plan. Escuchar a la víctima cuáles son sus principales preocupaciones y buscar una solución a esas preocupaciones en conjunto. Mantener siempre la amabilidad y la delicadeza en el habla, no dejarnos contagiar por elevar el tono de voz o utilizar palabras soeces, ¿cierto? Mantener la comunicación siempre, aunque debemos respetar si el paciente o la paciente no quiere hablar. Eh, Proporcionar, si nos pide la paciente, un puente para comunicación con su familia. Y por último, hacer el enlace y saber que mi actuación tuvo un inicio y tiene un final. Hasta aquí llegué yo. Esos son los principales puntos para actuar. Ahora, algunas recomendaciones de qué no debo hacer. Lo primero es no subestimar las peticiones del paciente.
Si el paciente me dice, no, me está ardiendo mucho y yo le miro de pronto, no lo veo irritado, no lo veo rojo y digo, no, no tiene nada, no se queje, no. El paciente está diciendo que tiene dolor, por algo será. Si el paciente está diciendo que tiene miedo de un segundo ataque porque piensa que el victimario está cerca, pero yo no lo veo, yo le digo, no, no pasa nada, que aquí no hay nadie, no. No subestime eh, esos miedos y ese sentir que tiene la víctima, no lo debo subestimar. No debo hacer falsas promesas, no debo decir, no, no le va a quedar nada, no, tranquila que no, no pasó nada, que no hay quemadura, tranquila que no va a perder el ojo, tranquila que... No, yo no lo sé, ni el especialista lo sabrá en ese momento, pues habrá una evolución para conocer los daños en el tejido expuesto pues al ácido, pero yo no puedo empezar a hacer una falsa promesa de que no pasó nada, de que yo no le veo nada, de que no, no lo puedo hacer. Eso ya será eh, responsabilidad del equipo médico que trate a la paciente. Como lo había dicho antes, no hacer preguntas que pueden revictimizar el caso, de por qué ocurrió o qué hizo usted para que la atacaran, ¿cierto? No, no. Otra cosa que no se debe hacer es probablemente mi paciente, mi víctima, me cuente algunas cosas, me diga, yo soy tal, ese que me atacó tal, listo. Yo no debo replicar eso a los curiosos que vienen y dicen, venga, ¿qué pasó? Y no, que la señora, que el marido de la vecina la atacó, que el exnovio la atacó, que no. Lo que yo conozca de la situación a través de esa confianza que he construido en los escasos segundos o minutos de atención a la víctima, yo no se lo debo mencionar a nadie. Únicamente cuando ya sea el momento del enlace con los servicios de asistencia, que llegó la policía, que llegó la fiscalía, que llegó los paramédicos, ¿sí? Pero yo no debo contar la historia que me está contando la paciente a los demás curiosos o que lleguen ahí a preguntar. Antes decía evitar pues caer en elevar el tono de la voz y utilizar palabras soeces, sí, eso es evitarlo, pero también en expresiones, ¿no? Hay expresiones de agresividad, de rabia que yo puedo sentir también de impotencia, pero yo debo tratar de contenerlas porque eso puede hacer daño en ese momento a la víctima, sino tratar de no generar expresiones que alteren más ese momento. Eso es, digamos, lo que yo debo evitar, no subestimar, no hacer falsas promesas, no revictimizar con preguntas, no comentar los detalles de los cuales yo me he enterado, sino únicamente a los servicios de enlace, ¿sí? No perder la calma ni usar términos peyorativos, y no olvidar pues también sí, que la idea es hacer que esta víctima llegue rápidamente a los servicios de asistencia profesionales, que yo inicié los primeros auxilios psicológicos brindándole seguridad, disminuyendo la ansiedad y el estrés en el primer momento del ataque, pero ya después vendrán otras intervenciones. Mi intervención llegó a un punto y luego vienen otras intervenciones. ¿Y cómo es el protocolo? ¿Cómo es el protocolo de los primeros auxilios psicológicos? Entonces, el protocolo también tiene la mnemotecnia del ABCDE, de los primeros auxilios psicológicos, los cuales fueron desarrollados este protocolo por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y la idea de la mnemotecnia del ABCDE
es para que nos permita recordar que todo tiene un paso a paso, ¿cierto? Y que debo hacerlos en ese orden para precisamente prevenir el desarrollo de futuras lesiones o de psicopatología que el paciente pueda presentar. Entonces, ¿cómo se aplica ese protocolo y en ese orden, el A, B, C, D, E? Entonces, el paso A, el primer paso es mantener una posición de escucha activa, saber comunicarse con la persona angustiada o ansiosa, víctima de un ataque es fundamental. En este estado la persona puede querer o no contar su historia. Escuchar este testimonio puede ser de gran ayuda para calmar los sentimientos de la persona víctima del ataque, por lo cual es esencial dar espacio para que ella, de una forma espontánea, cuente lo que ha ocurrido y hasta donde ella quiera hacerlo, en ningún momento bajo ninguna presión. Para algunas personas guardar silencio será su decisión y nosotros la debemos respetar. Si la persona decide guardar silencio, pues ahí estamos a su lado, pendientes de escucharla si nos quiere decir algo, pero respetándolo esa decisión de esa persona de guardar silencio. Entonces, el primer paso, la A del ABCDE, es la escucha activa. Tener la paciencia, la tranquilidad, la serenidad para escuchar al paciente. El segundo paso, el B, tiene que ver con el breathing, que es también respiración. Es igual que en los primeros auxilios clínicos. La respiración es indispensable porque si el paciente tiene algún problema para respirar o su nerviosismo lo lleva a cambiar su frecuencia respiratoria, pueden aparecer secuelas que empeoran el problema. Entonces, respirar tranquilamente es indispensable para que el paciente mantenga sus signos vitales estables. Si el paciente tiene un trastorno de la respiración, no respira bien o respira demasiado rápido, en ambas situaciones va a tener problemas que empeoran su situación. Algunas personas frente a una crisis se muestran ansiosas, alteradas, confusas, temblorosas, sienten un dolor en su corazón, y eso las hace cambiar su patrón respiratorio. Por este motivo, los primeros auxilios psicológicos y también los primeros auxilios clínicos en su segundo punto. En el primer punto, los primeros auxilios clínicos era la vía aérea, saber que no había nada obstruyendo la vía aérea del paciente, pero los primeros auxilios psicológicos también en la A es la escucha activa, pero en la B de ambos primeros auxilios, pues vamos a tomarnos un minuto para recordarle al paciente y ayudarle a hacer un ejercicio de respiración tranquila. Es una gran ganancia. Si yo logro que el paciente respire tranquilamente, es una ganancia muy grande. El paciente seguramente va a mantener sus signos vitales estables. Si el paciente se queda en choque y no reacciona, no respira, se queda quieto o empieza a respirar demasiado rápido, cualquiera de las dos nos va a traer un problema adicional de hipoxia en el paciente, lo cual agrava cualquier otra situación. Si el paciente no respira o respira inadecuadamente o respira muy rápidamente, cualquiera de ellos nos va
a generar un problema adicional. Por eso, el segundo punto en los auxilios psicológicos después de la escucha es tomarnos unos segundos y pedirle: respire tranquilo, respire profundo, ¿sí? Es indispensable que lo haga. El paso C, ABC, C es la categorización de necesidades. Luego de un evento traumático es común que se produzca confusión mental y las personas tengan dificultades para ordenar los diferentes pasos que deben seguir para solucionar sus problemas. Por ejemplo, saber a quién hay que denunciar, dónde pedir ayuda, cuáles son los trámites legales, cómo llegar al servicio médico, cómo avisarle a los familiares. O sea, en ese momento hay muchas necesidades. ¿Cómo evito un segundo ataque si mi victimario está cerca? Nosotros, como primeros respondientes en el tema psicológico, aportando los primeros auxilios psicológicos, podemos ayudar a la persona a hacer un proceso de jerarquización de las necesidades para definir si primero vamos a llamar a la familia, si hay tiempo, si es preciso, si primero tenemos que llamar a la policía, si es necesario, porque el victimario está cerca, o si necesitamos que rápidamente esa persona llegue a los servicios de salud porque su estado de salud es grave. Recuerden, estadísticas dicen que 1 de cada 3, 1 de cada 4 víctimas de ataque con agente químico pueden morir por las complicaciones de estas quemaduras. Entonces, es importante que reciban una atención rápida y oportuna, ¿cierto? Entonces, en este punto C, y de manera conjunta, como lo vimos previamente, yo debo hacer un proceso de jerarquización de las necesidades, definiendo la familia, las llamadas a la policía, las llamadas a la fiscalía, las llamadas al servicio de salud, la movilización inmediata al servicio de urgencias. ¿Cuál es la principal necesidad en ese momento? Y lo vamos a definir entre los dos y vamos a hacer el plan para resolver esas necesidades. El paso es la derivación o la remisión, podríamos decirlo, pero para que nos acordemos en la mnemotecnia, la derivación, saber, como lo decíamos anteriormente, que mi función tiene unos límites. Fue la primera intervención probablemente que se hizo, pero tiene un inicio y tiene un final, y yo ya debo derivar o remitir o entregar mi paciente a otros servicios más especializados para que continúen la atención. Entonces, una vez completo el paso C de categorización de necesidades, voy al D para definir cuáles fueron las necesidades que quedaron en primer lugar, contactar a los servicios de apoyo para que lleguen, si fue la policía, si fue la fiscalía o si fue efectivamente los paramédicos, o si son la familia, porque lo más importante para esta persona es avisar a su familia, y yo veo que en realidad la atención médica puede esperar y podemos inicialmente llamar a la familia. Entonces yo hago esa derivación correspondiente según la necesidad. Derivación, vuelvo a repetir, a los servicios clínicos, servicios médicos, a la policía, fiscalía o a la familia. Y el paso E es la educación o psicoeducación. Entonces, para finalizar esta primera atención inicial, se propone, perdón, se promueven estrategias de respuestas ante el estrés agudo, ¿cierto?
ya en la manera como yo maneje ese primer momento del estrés agudo, evitaré experiencias traumáticas posteriores. Es muy importante hacerle entender a esta persona que vamos a requerir un apoyo sostenido y continuo por parte de un psicólogo, un trabajador social o un psiquiatra para evitar que posteriormente aparezcan situaciones de crisis, la habilidad emocional, dificultad para concentrarse, insomnio, angustia, entre otros. O sea, saber qué es por supuesto que la atención clínica de la quemadura y del daño es muy importante, pero la psicoeducación y el trámite que debo favorecer para que mi paciente reciba asistencia psicológica es determinante. Entonces ese es el protocolo, el A, B, C, D, E. Vuelvo a repetir, el A es la escucha activa, estar allí para escuchar a la paciente. Si no quiere hablar, pues por lo menos saber que estamos allí pendientes de ella. El paso B, la respiración, porque viene la palabra en inglés, breathing, en el cual, como les expliqué, es prioritario que el paciente mantenga una respiración estable. De lo contrario, lo voy a llevar a una hipoxia y van a aparecer más y más problemas. El paso C es la categorización de necesidades, en la cual la hago en conjunto con la víctima, así como la definición de las soluciones que vamos a plantear. Paso C. Paso D es derivación, remisión. Entonces, yo voy a hacer lo posible por entregar este paciente a la policía para que continúe la atención, a la fiscalía, a los bomberos, a los paramédicos, al servicio de urgencias, donde derivo mi paciente, o a la familia. Si hay un familiar cercano, si la víctima estaba muy cerca de los familiares y para ella lo más importante es reencontrarse con sus familiares, pues yo debo asumir que lo importante de esa derivación es que la persona se reencuentre con sus familiares. Y la última es la psicoeducación, la educación, en la cual yo promuevo y hago saber a mi paciente que va a necesitar un apoyo permanente psicológico para evitar esas secuelas que se pueden presentar relacionadas con crisis, labilidad, dificultad de concentración, insomnio, llanto, eh, angustia, entre otras. Muy bien. Entonces, la primera evidencia de esta semana calificable es participar en el foro haciendo mención sobre este primer manejo psicológico de las víctimas. Y la segunda evidencia es un cuestionario sobre la atención a las víctimas por agentes químicos, un cuestionario que me pregunta básicamente temas relacionados a lo que acabamos de ver. Para esta evidencia es preciso revisar el material Primeros Auxilios Psicológicos y Apoyo Sociofamiliar. La atención integral a las víctimas de ataque con agente químico incluye atención psicológica y sociofamiliar. Es importante tener clara estas acciones al momento de atención de las víctimas. Entonces, este cuestionario ustedes sencillamente lo encuentran en la plataforma, le dan clic y lo desarrollan. Recuerden que tienen 2 oportunidades para hacerlo. La ventaja es que después de la primera oportunidad, la plataforma les muestra dónde se equivocaron y ya muy probablemente, en la mayoría de los casos, en la segunda oportunidad, pues yo apruebo el curso, el cuestionario. Últimos conceptos para recordar del tema de esta semana. Una atención en salud mental que se inicie prontamente
que reconozca a las víctimas como sujetos de derecho, que las acompañen en el proceso de reconocerse y que les brinde herramientas para lidiar con el día a día después del trauma, es lo que permitirá que las víctimas restablezcan su equilibrio emocional, construyan resiliencia y lleven adelante un nuevo proyecto de vida. Entonces, tan importante es hacer la atención clínica, iniciando con el lavado, el manejo del dolor y todo lo que vimos la semana pasada, muy importante, pero también supremamente importante hacer una primera atención psicológica en la cual le proporcionemos a la víctima un espacio de tranquilidad, de recuperación de la seguridad, para que pueda empezar a tramitar pues ese evento traumático. Si no es posible brindar esa primera atención, se tendrán menos posibilidades para el manejo del estrés agudo y se abrirán más posibilidades de que aparezcan signos y síntomas de estrés postraumático, lo que puede hacer que la paciente pues sufra más, sufra más adelante. Ser víctima de una agresión por agente químico se considera un evento traumático que desencadena una serie de reacciones de estrés agudo con manifestaciones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales. Del proceso de adaptación que tenga la víctima y su familia a esta nueva situación, va a depender su capacidad para volver a reintegrarse a la sociedad y tener una adecuada salud mental posterior a la situación traumática. Para favorecer este proceso de adaptación se requiere de intervenciones en salud mental en cada una de las etapas del proceso de atención. Estas intervenciones pueden ser no especializadas con la aplicación de los primeros auxilios psicológicos y también pueden ser intervenciones ya especializadas cuando empiezan a ser brindadas por un equipo interdisciplinario en salud mental, en donde participan generalmente trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras. Con la realización de estas intervenciones también se disminuye la probabilidad de trastornos en salud mental, el trastorno de estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol, entre otros. Entonces, aquí también nos recuerda la literatura que nos trae para leer esta unidad de que yo no necesito ser un profesional en psicología, en trabajo social, en psiquiatría para brindar estos primeros auxilios psicológicos. Es el primer acercamiento. Tampoco necesito ser un médico para brindar los primeros auxilios clínicos. Cualquier persona puede ayudar a proteger a la paciente, iniciar el lavado, manejar el dolor y llevar el paciente al hospital. Cualquiera lo puede hacer, no tiene que ser un médico, una enfermera. Y cualquier persona que esté interesada, que se prepare, por supuesto, y que conozca estos puntos que vimos hoy, podrá tener la posibilidad también de ofrecer unos primeros auxilios psicológicos, sin necesidad de que yo sea un psicólogo graduado, un psiquiatra graduado, no. Yo puedo prestar esos primeros auxilios psicológicos. Si los logro prestar, debo estar seguro que estoy aliviando en parte esa crisis emocional inicial. Estoy facilitando el proceso que viene, que es difícil y complicado, y estoy previniendo el desarrollo del estrés postraumático. Si logro actuar a tiempo, cumplo con esas tres. Un alivio inmediato, inicial, una adaptación para el proceso que viene muy complejo y la prevención de psicopatología. Muy bien, esos eran como los temas que teníamos para hoy. Vuelvo a
decirles pues o explicarles que la sesión no se puede cumplir el jueves por efecto del mantenimiento de la plataforma, pero bueno, la estamos cumpliendo ahora y ustedes podrán ver y nuevamente conectarse a leer los documentos. Nos queda una sesión en línea y una semana de trabajos en la cual aprenderemos a, ya conocemos la normativa que rige la atención de estos pacientes, conocemos cómo debemos actuar clínica y psicológicamente con el paciente, conocemos los términos generales del manejo de los elementos de material probatorio y la próxima semana ahora aprenderemos a diligenciar los reportes que se deben hacer. ¿Por qué hay que hacer reportes? Porque si no se hacen reportes, el Estado colombiano no conoce la magnitud del problema y no lo puede abordar. Si no hacemos el reporte adecuado, estaremos perdiendo una oportunidad para que el Estado colombiano cuantifique pues este tipo de violencia, determine qué actividades preventivas va a hacer y también defina políticas públicas para proteger a estas personas y para castigar a los victimarios. Bueno, nos vemos entonces eh, para la próxima sesión en línea, que es también el jueves 23 a las 7:30. Ya con seguridad estaremos con la plataforma normal. Los invito a que se conecten pues ese día para nuestra última sesión en línea. Mm, y los invito pues a que sigan diligenciando y avanzando con sus evidencias para poder llegar a buen término con el curso. Que acaben de tener un buen fin de semana de puente y muy bien. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.